Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 4. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan versículo a versículo. Un evangelio escrito no solamente para los judíos, sino para todo hombre de toda nación, con el propósito de mostrar que Jesús, el hombre histórico, el hombre que estuvo viviendo en esta tierra, es Dios. Y demostrando que Jesús es Dios, también mostrar a Jesús como el Salvador del mundo. Y aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador tienen vida en su nombre, vida eterna. En este capítulo 4 estamos observando la conversación de Jesús con una mujer bien conocida, la mujer samaritana. Y en esta conversación hemos encontrado 9 características de Jesús acerca de ser el que provee salvación a todo el mundo. En la voluntad del Señor estaremos estudiando los versículos 28 al 30. Versículo 28 al 30. Dice así Juan 4, versículos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. La idea principal de estos versículos es mostrar que la salvación de la mujer se muestra en el deseo de difundir a Cristo como el Salvador. La mujer tiene un deseo de difundir que Cristo es el Mesías. El contenido de su mensaje es presentar a Jesús como el Mesías. Y aunque el resultado de difundir a Cristo como Salvador en el mundo sea imprevisible, el mandato sigue siendo predicar el Evangelio, predicar a Cristo a toda criatura. En esta escena, del versículo del 1 al 30, hemos visto estas 9 características de Jesús. Esta va a ser la última característica que presenta a Jesús como el Salvador. Recuerda que lo vimos en los versículos del 1 al 4 como el Salvador soberano. En los versículos del 5 al 8, Jesús es el Salvador humano, mostrando así características de su verdadera humanidad como Dios hecho hombre. También estudiamos los versículos del 9 al 10, que Jesús es misericordioso. Su salvación es provista en base a su misericordia y no a nuestros hechos. Los versículos del 11 al 14 nos mostraba en la conversación de Jesús con la samaritana que Él es el Salvador capaz y supremo. Él tiene capacidad para cumplir su palabra y es supremo por encima de cualquier hombre al cual podamos admirar. Cristo es supremo por encima de Jacob en este contexto, en este momento. En segundo lugar, hemos observado la omnisciencia de Jesús. Versículo 15 al 18. Sabía cosas de esta mujer que mostró su omnisciencia. Cristo es el Salvador adorable, es la sexta característica que hemos estudiado juntos, ¿verdad? Versículo 19 al 24. Esta mujer ponía la confianza en su tipo de adoración para alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. Jesús le dice, el único que merece adoración es el único Dios verdadero y solo Cristo es el que capacita o convierte a los pecadores en verdaderos adoradores. En séptimo lugar, Cristo es el Salvador cercano. Él salva acercándose, viniendo al hombre. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo. En octavo lugar, y lo vimos el domingo pasado, Cristo es el Salvador justo. Aunque los discípulos no entendían o juzgaron en sus corazones a Jesús como haciendo algo impropio, ¿cómo va a estar hablando con una mujer en público? Esto va en contra de lo que las normas judías establecen. Jesús demuestra en esa situación que lo que Él hace es justo, es correcto. Él no puede ser tachado en nada incorrecto. Él es perfecto y su justicia es la justicia que salva. No es la justicia del hombre pretendida la que puede traer salvación al pecador. Es la justicia de otro, de Cristo, la que se le imputa al pecador en la salvación. Vamos a terminar en esta mañana esta escena del versículo 1 al 30 mostrando la última característica de Cristo en esta conversación. Cristo es el Salvador difundido. Cristo es el Salvador difundido. Esto es lo que está sucediendo en esta escena. Después de haber escuchado a Jesús, después de haber contemplado a Jesús,
encontramos esta característica en esta mujer, de que ella tiene, en primer lugar, un deseo por difundir a Cristo. Un deseo por difundir a Cristo. Observa el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. En el original podría traducirse, dejó entonces su cántaro la mujer y fue a la ciudad. El énfasis es dejar el cántaro en este texto. La palabra entonces es una conjunción que conecta indivisiblemente, inseparablemente la continuidad narrativa de lo que se ha dicho anteriormente, la declaración de Jesús acerca de que Él es el Mesías. Y la respuesta a esa declaración fue, ¿qué? Dice el versículo ahí, entonces, como consecuencia de esa declaración, dejó su cántaro la mujer. La mujer ahí, cuando dejó su cántaro, no lo dejó, o no sabemos si la mujer había sacado agua o no ya de ese pozo. Si el cántaro estaba lleno o vacío, no lo sabemos. Pero eso muestra que la prioridad de la mujer había cambiado. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Cuando Dios obra para salvación en la vida de una persona, de un pecador, sus prioridades cambian. Eso es lo que podemos identificar en la vida de esta mujer. No sabemos en qué momento de la conversación esta mujer nació de nuevo, pero lo que vemos son los frutos del nuevo nacimiento en esta mujer. El fruto del nuevo nacimiento en esta mujer se mostró en que sus prioridades cambiaron. Pasó de poner en duda a este hombre a reconocer que él es el Mesías y sus prioridades cambiaron. Ella venía a este lugar para buscar agua y el esfuerzo por traer agua de ese pozo a su casa demostraba la necesidad de ese agua. Si costaba tanto esfuerzo y trabajo traer ese agua a su casa, eso mostraba que merecía la pena, era necesario, era prioritario. No podía esperar el traer agua a su casa, pero algo pasó en su vida. Es más, algo pasó en su corazón. Sus prioridades cambiaron. Observa que el texto dice, dejó allí su cántaro. Dejó su cántaro la mujer. Ese verbo está en pasado contando un hecho que Juan pudo contemplar con sus propios ojos. Juan no lo recibió esa historia contada por otro. Ellos llegaron en el momento en el que vieron a Jesús hablar con la mujer y la mujer irse y dejar allí el cántaro. Otros también respondieron de la misma manera, por ejemplo en Mateo capítulo 4, versículo 22. Jacobo y Juan dejaron al instante la barca y a su padre con quien trabajaban y siguieron a Jesús cuando Jesús los llamó. Cuando Jesús llama, aquellos que escuchan la voz del pastor, aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, responden a su llamado cambiando sus prioridades. Pedro y Andrés también eran hermanos que estaban remendando las redes, estaban ocupados en la labor que sostendría a su familia. Ellos cuando fueron llamados por Jesús, en Mateo 4, versículo 20, dejaron al instante las redes. Dejaron rápidamente, en ese mismo momento dejaron las redes. Pedro recordó a Jesús que ellos lo habían dejado todo para seguirle. En Mateo 19, 27. Aquí dejar el cántaro, escucha, no indica que lo dejó de cargar, no indica que ella lo tenía y lo dejó de llevarlo en sus manos, sino que lo abandonó. Es la palabra que ahí dice, dejó su cántaro. La mujer posiblemente tenía ya su cántaro apoyado después de haber estado hablando con Jesús. La mujer no estaba hablando con Jesús con el cántaro en la mano y cuando terminó de hablar con Jesús lo dejó allí. Entendemos que ese cántaro ya estaba allí apoyado, no sabemos si lleno o vacío. Lo que dice el texto es que la mujer, cuando escuchó la declaración de Jesús, que él era el Mesías que estaba hablando con él, entendió y fue salvada por el Espíritu Santo, recibió vida espiritual, bebió de ese agua, surgió en el corazón de esta mujer lo que Jesús le había dicho. El que beba de este agua
será en él un río de agua viva. Tendrá que explicar, tendrá que divulgar esta noticia a otros. Querrá hacerlo. Y esta mujer mostró frutos de la salvación cuando abandonó su cántaro allí. Y esto explica que para la mujer había un mayor interés en llevar la noticia de Jesús a la ciudad que llevar el agua a su propia casa. Hay una prioridad cambiada en la vida del creyente. Pero surge la pregunta, ¿tu vida muestra esas prioridades cambiadas? Si eres creyente, ¿cómo ha cambiado y está cambiando continuamente las prioridades de tu vida? Esta mujer nos expone necesariamente al hecho de encontrar esta escena como un espejo, como dice Santiago, en el que uno llega a la Escritura y como un espejo se ve a sí mismo y se considera en nuestras propias vidas cómo las prioridades están cambiando o no. Y como dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores. No nos olvidemos de exponernos a este hecho, exponer nuestras vidas a esta situación, a este ejemplo de una mujer transformada y se muestra en prioridades de su vida cambiadas, en el que nosotros podemos considerar qué prioridades tienen que cambiar nuestra vida y después nos olvidemos. Salgamos de aquí, hagamos nuestra vida como el resto de la semana. La vida de un creyente se muestra en prioridades cambiadas. Y aquí esta mujer muestra un deseo cambiado. Ella vino con el deseo de llevar agua a su casa, pero Dios transformó su deseo en llevar la buena noticia a la ciudad. Y por eso dejó allí su cántaro. Surge una pregunta, ¿por qué dejó su cántaro? Bueno, la razón de por qué dejó su cántaro, ya la hemos dicho, cambió sus prioridades, sus deseos. Ya era prioritario para ella no llevar agua, sino llevar primero la noticia. Algunos sugieren que la mujer se olvidó del cántaro. Ya ni siquiera se acordaba de por qué fue allí y se dejó el cántaro allí, pero eso no es una buena interpretación. ¿Por qué? Porque el texto no dice dejó su cántaro como resultado del olvido. El texto no está apuntando se olvidó allí su cántaro, sino que el verbo dejó su cántaro es un verbo activo que requiere una decisión. La mujer tomó la decisión de dejar allí su cántaro. Fue consciente de que su cántaro estaba allí y tomó la decisión de abandonarlo allí. Así que no tenemos nada en el texto que indique que ella se olvidó, sino más bien ese verbo dejó su cántaro no implica olvidó su cántaro, sino que fue una decisión consciente de abandonarlo allí. Por eso nuestras prioridades son resultados de decisiones conscientes, como fruto de que la palabra de Dios está cambiando nuestros deseos. Las prioridades cambian cuando nuestros deseos cambian. Y tomamos decisiones en base a lo que la palabra de Dios está obrando en nuestra vida. Por eso esta mujer mostró estas prioridades cambiadas porque su deseo cambió. La mujer posiblemente tenía planeado volver a la ciudad. Esto es lo que vemos. Ella respondió con la necesidad de llevar este nuevo mensaje, esta buena noticia de que había encontrado a Cristo, el que provee agua de vida, salvación a los pecadores, como veremos más adelante en el contenido de lo que esta mujer trajo a los hombres de la ciudad. Y lo que sabemos es que esta mujer llegaría antes a la ciudad sin cántaro que con cántaro, ¿verdad? Eso es lo que sí sabemos. Es lógico pensar, es natural pensar que esta mujer dejó allí su cántaro porque ella quería no solamente llevar esta noticia, sino llegar cuanto antes. Llegar cuanto antes. ¿Qué prioritario es para ti difundir a Cristo? ¿Qué prioritario es para ti difundir a Cristo? Que no podamos esperar y que tomemos decisiones para que ese mensaje llegue a los que nos rodean. Es directamente proporcional el deseo de difundir a Cristo con la gratitud con la que Dios ha obrado en nuestra vida como Salvador.
de la manera en la que la buena noticia de recibir el agua de vida ha producido en nosotros ese cambio espiritual, ese gozo, esa alegría, es directamente proporcional. Es la misma intención y deseo de difundir a Cristo como Señor y Salvador a los que nos rodean. No sabemos, otros dicen, dejó allí el cántaro para que Jesús y los discípulos pudieran saciar su sed. Pero no lo sabemos tampoco. Posiblemente los discípulos usaron el cántaro para sacar agua. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Evangelio transformó el deseo de esta mujer. Y sus prioridades cambiaron. Y dejó atrás aquello que le impedía difundir a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque ese cántaro, que solamente se utiliza en el Nuevo Testamento 3 veces, aparece aquí en Juan 4 y antes ha aparecido en otra escena. Juan capítulo 2. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio? Cuando en una boda se acabó el vino, posiblemente, como ya estudiamos hace años, en esa boda la madre de Jesús tendría una responsabilidad por eso. Vino a Jesús a decirle esta noticia. Y Jesús transformó el agua en vino y usó unos cántaros que se estaban usando en la ceremonia de la purificación. Esos cántaros, dice el texto de Juan capítulo 2, que eran tinajas que tenían capacidad para 2 o 3 cántaros. Así que se utilizan 2 palabras, tinajas y cántaros. Y nosotros podríamos decir, bueno, entonces el cántaro que esta mujer llevaba era un cántaro como el que se utilizaba para llenar la tinaja, ¿verdad? Una tinaja en aquella época podía llenarse con 2 o 3 cántaros y cada cántaro tenía 40 litros, más o menos, según el contexto histórico. Escucha, la palabra que se utiliza en Juan 4 no es cántaro con el que se llenó la tinaja, es la palabra tinaja, que tenía capacidad para 2 o 3 cántaros. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que no está hablando de un cántaro cualquiera que uno puede llevar por sí mismo, sino que de alguna manera ese cántaro tenía una capacidad grande, posiblemente tuviera que llevar un carro con alguna bestia empujando, era un cántaro en tamaño tinaja como aquellas que Jesús usó. Aquí el punto es que no es cualquier recipiente pequeño que uno pueda ir a la ciudad llevándolo en el mismo tiempo y esfuerzo que sin él, sino que esta mujer tomó la decisión de hacer esperar a su familia o a su propia necesidad por llevar ese agua, hizo esperar a esa necesidad para llevar el agua, el mensaje del agua de vida. Dice ahí el texto, fue a la ciudad, dejó su cántaro allí la mujer. Tomó la decisión, su voluntad cambió, sus deseos cambiaron, sus prioridades cambiaron. ¿Qué dice el texto? Versículo 28. Fue a la ciudad. Hay un problema de traducción ahí porque falta una palabrita en el original. Y si quieres puedes añadirla en tu Biblia, no te importe. Porque te ayuda a entender que aquí la escena está sucediendo de manera continuada. El texto dice en el original, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y fue a la ciudad. En el original ahí hay una conjunción y que está conectando de nuevo ese hecho histórico, esa narración. Y lo que está diciendo es que después de haber dejado el cántaro, su reacción también fue ir a la ciudad. La relación entre dejar el cántaro e ir a la ciudad se muestra que la intención es dejar la carga para llegar cuanto antes a la ciudad. Dejó la carga atrás para llegar cuanto antes a la ciudad. Y recuerda que ese fue es el mismo que está en el versículo 3. Y salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Esa palabra partió para Galilea es un camino largo. No es el que va de aquí a la esquina, sino el que va a hacer un recorrido largo. Así que la mujer partió, empezó su camino hacia la ciudad, un camino largo, y por eso esta mujer mostró que su vida había cambiado porque ella tenía el deseo de difundir a Cristo como el Señor y Salvador. ¿A qué ciudad se refiere? Bueno, ya lo hemos estudiado y está en el propio contexto, versículo 5. La ciudad se llama Sicar.
Y esta ciudad está cerca de la parcela de tierra que Jacob, dice el versículo 5, dio a su hijo José, donde estaba el pozo de Jacob. ¿Por qué es importante estos datos? Porque escucha, era una ciudad importante en Samaria. Una ciudad importante en Samaria. Por eso Jesús quería ir, pasar por allí, tenía un encuentro con esta mujer, porque Dios iba a usar a esta mujer para traer el evangelio a una ciudad importante en Samaria. Una ciudad acostumbrada, podríamos decir, al turismo religioso. Una ciudad en la que estaba el pozo de Jacob cerca. Una ciudad en la que estaba la parcela que Jacob le dio a José cerca. Una ciudad que los samaritanos tenían en su calendario para hacer un viaje de vacaciones. Si fuera el caso, estoy trayendo a nuestra época esa realidad. Una ciudad importante para ir a visitar si eres samaritano. Una ciudad acostumbrada a, como hemos dicho, el conocimiento religioso, la actividad religiosa. Es más, los hombres de esta ciudad serían expertos en conocer la historia. Esta mujer demostró el conocimiento de los sacrificios, de la ley del Señor. Y cuando llegó a la ciudad, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? Y dijo a los hombres. Y dijo a los hombres. Así que vemos 3 verbos ahí que la mujer está revelando su cambio, sus deseos, sus prioridades cambiadas por cuando Dios te salva, cambia tu corazón. Deja allí, hace un camino largo y le dice como conclusión de su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de esta mujer? Divulgar a Cristo. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia de Cristo en esta tierra? Divulgar a Cristo. ¿Cuál es la prioridad del creyente? Divulgar a Cristo. Esto es lo que esta mujer hizo. Terminó mostrando el fruto de la salvación en su vida. Cuando ella reaccionó trayendo este mensaje, esta divulgación de Cristo. No fue a la ciudad a llamar a su marido. ¿Recuerda que le dijo Jesús? Ve y llama a tu marido y entonces ven y yo te daré del agua, ¿no? ¿Recuerda? No fue a buscar a su marido, entre otras cosas porque no tenía marido. Pero podía haber personas cercanas a su lado. Ella no fue a la ciudad para ir a su propia casa, a su propia familia. Algunos dicen que posiblemente esta mujer viviera sola, es probable, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que esta mujer fue para hablar ¿con quién? ¿Qué dice ahí? Para hablar con los hombres. Y esta es la reacción más importante de este pasaje. La reacción más importante que muestra que ella tenía deseo de hablar de Cristo. Tenía deseo de hablar de Cristo. Fue una prioridad en su vida. Ese verbo dijo, ¿tiene un asterisco en tu Biblia? Si tiene un asterisco en tu Biblia, lo que te está diciendo a ti como lector es ayudarte a saber que ese verbo en el original no está en pasado, como está en tu Biblia, dijo, en pasado, sino que en el original está como un presente histórico, un presente que cuenta una historia pasada. Es decir, en el original dice así: entonces dejó su cántaro la mujer y fue a la ciudad y dice a los hombres. Está contando una realidad de lo que la mujer hizo cuando llegó a la ciudad, mostrando el verbo principal de la acción, dice a los hombres. Y a continuación, versículo 29, vemos el contenido que veremos en unos minutos. Ahora, escucha, comunicar la buena noticia es la prioridad de un creyente. En eso sabemos que esta mujer es creyente. ¿Por qué? Porque en ella hay manifestaciones del cambio de prioridades, porque para ella lo más importante ahora se convirtió en hablar de Cristo. Hablar de Cristo. ¿Con quién habló la mujer? ¿No? Es otra pregunta necesaria para entender en el texto. ¿Con quién habló la mujer? ¿Qué dice el versículo 28? Al final. Y dijo a los hombres. A los hombres es aquellos que la mujer habló. A estos hombres se supone son los hombres de la ciudad, ¿verdad? Fue a la ciudad y habló a los hombres de la ciudad. Hago una pregunta. ¿Significa que habló con todos los hombres de la ciudad? Respuesta: no sería la situación más probable. Ella no tendría un gran poder de convocatoria para traer a todos los hombres de la ciudad para hablarle. ¿Significa entonces que habló a los primeros hombres que se encontró al entrar en la ciudad?
No, porque la gramática no indica que ella habló con unos hombres, cualesquiera. El texto no dice y dijo a unos hombres, como los primeros que se encontró. No, el texto dice y dijo a los hombres, de manera concreta, no a los primeros que ella se encontró. Entonces, ¿con qué hombres habló la mujer al llegar a la ciudad? La única opción posible es que se refiera a los hombres sabios ancianos que están a la puerta de la ciudad. A los hombres sabios ancianos que suelen estar a las puertas de las ciudades. Esos hombres que son aquellos respetables en la ciudad, aquellos que mostraban sabiduría y que iban a juzgar asuntos de los ciudadanos y estaban colocados a la puerta de la ciudad. Por ejemplo, Josué, capítulo 20, versículo 4, Dios manda a Israel, por medio de Josué, que establezca ciudades de refugio. Si alguien mataba sin querer a otra persona, si por un accidente alguien mataba a otro, Dios protegía al inocente, al que había matado a otro de manera accidental, lo protegía para que la familia no tomara la justicia por su mano para matar a este hombre y estableció ciudades de refugio, donde el asesino sin querer pudiera irse y salvar su vida, proteger su vida de los familiares por tomarse la justicia por su mano. Y dice el texto ahí en Josué 20 que este hombre tendría que hablar a los ancianos de la ciudad de refugio. Es decir, el asesino sin querer, que es protegido y mandado a una ciudad de refugio, tenía que llegar a los hombres que estaban en la puerta de la ciudad, los hombres sabios, y contarles su situación. Y estos hombres sabios les diría dónde vivir en esta ciudad. Es decir, son personas sabias, hombres respetables que dirigían la ciudad. Deuteronomio capítulo 20, versículo 18, prepara también las normas que dirigirán a Israel como nación en las ciudades donde se establezcan cuando tomen posesión de la tierra prometida. Dice el texto ahí en Deuteronomio 21, 18, si un padre y una madre tienen un hijo terco y castigan a este hijo pero no hace caso, esos padres deben ir ¿a quién? ¿Qué dice el texto? A los ancianos de la ciudad. Estos están a la puerta de la ciudad y le dirán a los ancianos, mirad, este es nuestro hijo terco, bebedor, rebelde, no hace caso. Y son los ancianos de la ciudad quien llamará al resto de los hombres de la ciudad y apedrearán hasta la muerte a este hombre, a este hijo terco y necio. Es decir, Dios establecía una ley que debía ser juzgada, cumplida por los ancianos, los hombres, varones, respetables de la ciudad. Y como último ejemplo, Éxodo capítulo 3, los ancianos de Israel eran los cabezas de familia de mayor edad que representaban a la nación. Y Dios cuando llama a Moisés, ¿recuerda ahí en la zarza? Y le llama y le dice que va a usarlo como el libertador de su nación. Le dice que vuelva a Egipto. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 16, le dice que vaya a hablar con los ancianos de la nación. Así que Dios estableció en la nación un orden para aquellos hombres sabios que deberían dirigir y gobernar la ciudad. Entonces eso es lo que entendemos, que esta mujer llegó a la ciudad y se dirigió a aquellos que tienen que dirimir las preguntas, que tienen que decidir, juzgar los asuntos de la ciudad. Son los más importantes en la ciudad a los que esta mujer llegó. Posiblemente esta mujer era conocida por estos hombres. Si tuvo 5 maridos anteriormente, es lógico que esta mujer es conocida por los ancianos, los hombres de esta ciudad. Pero a pesar de que esta mujer fuera conocida por lo que era conocida, sabemos bien que esta mujer tenía vergüenzas que esconder, pero que algunos hombres de esa ciudad conocía, no le importó. Su prioridad era hablar de Cristo. Y es lo que nos lleva al segundo punto, versículo 19, el mensaje para difundir a Cristo. El mensaje para difundir a Cristo. Hemos visto el deseo de difundir a Cristo y ahora vemos el mensaje para difundir. Un mensaje que difundir, un mensaje concreto. Y esto es lo que la mujer dijo, versículo 29.
Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Observa esas dos palabras iniciales. Venid, ved. Esas dos palabras son palabras importantes. La mujer ocupa muy poco espacio de tiempo, muy pocas palabras para anunciar a Cristo como Señor y Salvador. En primer lugar, esta mujer dice venid. Ese verbo en el original no es un mandato como está traducido aquí. Ese verbo no debería estar traducido como venid, sino como una llamada de atención. Una invitación, pero que está llamando la atención. En el original no es un verbo, es un adverbio. Vamos, es una llamada de atención, escuchar. Es como Jesús dijo a los discípulos en Mateo 4, versículo 19. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y ese seguidme es una llamada de atención. Es decir, escuchadme, poned atención a lo que estoy diciendo. Os haré pescadores de hombres, lo que Jesús hizo. Mateo 22, versículo 4, lo que debían hacer los sirvientes a la hora de celebrar una boda, una celebración, y ellos tenían que llamar la atención y decir, venid. Es la misma expresión que se usa en el ángel a estas mujeres en Mateo 28, 6. Y le dice, venid y ved el lugar. Así que lo que se está ya haciendo esta mujer es llamar la atención. Es si están entretenidos, ocupados con otra cuestión, ella llama y dice, escuchadme, hay algo aquí que es prioritario por encima de cualquier cuestión que esta ciudad está trayendo a vosotros. Hay algo que tenéis que conocer, que tenéis que saber. Y esta mujer llama la atención. Pero parece que el Evangelio en ocasiones no es la noticia que nosotros estamos llamando la atención a las personas, sino de alguna manera una información más. Es nuestro deseo llamar la atención a las personas con este mensaje único, glorioso. ¿Qué queremos nosotros como creyentes, por encima de todo? ¿Llamar la atención a los hombres de qué? ¿De nuestras obras? ¿De nosotros mismos? ¿De noticias como las que están pasando a nuestro alrededor? Sí, son noticias en ocasiones llamativas, dramáticas. Lo dramático es que personas mueran y no escuchen la buena noticia del Evangelio. Ese es el problema. El mayor problema no es que la gente muera, sino que muera sin escuchar el Evangelio. Y después viene ese verbo imperativo, ved, ved. La mujer está llamando la atención a estos hombres porque necesitan ver con sus propios ojos a aquel que posiblemente sea el Mesías. Esa palabra ver no es solamente el énfasis de observar, sino de sacar la conclusión, de sacar una conclusión. Escucha, hermano, la buena noticia del Evangelio es una buena noticia que no puede ser puesta en duda, que supera todas las oposiciones de argumento. Simplemente una persona, si se para y medita realmente lo que el Evangelio dice, es un mensaje creíble, suficiente. Lo que pasa es que el hombre no quiere ver. El hombre no quiere ver. Que es culpable de sus pecados, de que merece la ira de Dios sobre sí mismo, porque Dios es justo y nosotros somos pecadores. De que solamente Dios puede librarnos de la condenación porque somos incapaces de hacer nada bueno. Entonces los hombres necesitan ver, prestar atención, pero rechazan este evangelio. Así que esta mujer está llamando a estos hombres a que consideren, a que miren, a que observen, a que saquen las conclusiones adecuadas acerca de algo que es digno de ser considerado. ¿Qué necesitan ver? Dice la mujer. ¿Qué necesitan ver? Venid y ved a un hombre que promete agua de vida. ¿Dice eso? ¿Qué dice el texto? Venid y ved a un hombre que puede sacar agua del pozo sin cuerda y sin cántaro. ¿Dice eso? Venid y ved a un hombre que puede hacernos que el pozo esté más cerca de la ciudad. Venid y ved a un hombre que hará de tu vida una vida mejor sin problema. ¿Es eso lo que esta mujer está diciendo? Venid y ved a un hombre que va a terminar con todos nuestros sufrimientos. ¿Es eso lo que el Evangelio promete? Algunos vienen a Cristo
pensando que le va a arreglar todos sus problemas, que los problemas van a desaparecer. Que entonces ahora los problemas de salud, los problemas emocionales, los problemas de su vida van a desaparecer. Y eso no es el Evangelio. Dios te va a cambiar a ti y vas a enfrentar los problemas de otra manera. Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar esperanza, Dios te va a dar gozo en medio del problema. Pero Dios no te promete, ni nosotros predicamos un evangelio que te promete que tus problemas se han acabado. Sí se ha acabado tu mayor problema y es que estás bajo condenación. Si mueres sin Cristo, tu destino es el infierno por toda la eternidad. Ya no habrá solución. Pero solo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como Señor y Salvador, tu mayor problema se ha solucionado. Y es que si mueres en ese momento, tu destino es la casa de tu Padre, el Señor de gloria. Porque Cristo ocupó tu lugar en la cruz y resucitó de la muerte. Entonces, ¿qué dijo esta mujer? ¿Cuál era la noticia que esta mujer quería transmitir? ¿Cómo divulgó a esta mujer acerca de Cristo? ¿Qué dice el versículo 29? Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Increíble. Increíble que el Evangelio hace que lo que nosotros antes queríamos esconder, ahora es lo primero que queremos contar. ¿Verdad? Tremendo. Mira, Cristo es el Salvador. Y lo primero que tengo que decirte es que me salvó a mí, que soy pecador. No soy salvo porque yo haya hecho algo bueno. No soy salvo porque yo merezca algo. Soy salvo porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Sabiendo cómo yo soy, Él se ha acercado a mí. Todo lo contrario que hacemos los humanos. Que como vemos a alguien y lo vemos en su miseria, lo que queremos es alejarnos de tal persona. Esta mujer demostró ese cambio en su vida, que Cristo es su Salvador, porque lo primero que contó es que este hombre sabía todo lo que yo escondía. Sabía de mí todo lo que yo escondía. Y la mujer no está enfatizando solamente el conocimiento omnisciente, sino que lo que sabía de mí era mi pecado, mi condición. Sabía de mí lo que yo quería quitar con los sacrificios aquí en nuestra cultura religiosa. Sabía de mí mi condición pecadora. Así que la mujer está divulgando la buena noticia de que Cristo es el Salvador del mundo. Y todos tenemos vergüenzas. Todos somos pecadores. Dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno hay en la tierra que pueda decir, no tengo vergüenzas que esconder. Solamente uno, Cristo Jesús, vivió y demostró su perfecta justicia. Y Él fue a la cruz para terminar con las obras del diablo, con las obras del pecado. Y Él es el único que puede terminar con las consecuencias del pecado en tu vida y librarte de la condenación. Y eso es lo que esta mujer quiso divulgar, al Salvador que le salvó. Y el Salvador, el único que puede salvar a los que están en la misma condición que ella, que somos todos nosotros. Juan capítulo 1. Felipe encontró a Natanael, versículo 45, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Versículo 46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ¿qué? Ven y ve. Ven y ve. Tú tienes preguntas, ven y resuelve las preguntas con Cristo mismo. Así que encontramos ahí el hecho de esa invitación a todos los que necesitan salvación, a todo ser humano. Ven y ve. Escucha la palabra de Dios por medio de la Escritura. Lee su palabra y ve el testimonio de cómo Dios transforma a los pecadores por medio del testimonio de la Iglesia, que es columna y sostén de la verdad. El Salvador del mundo que todos necesitamos conocer es Cristo. Y tú necesitas venir y ver, y creer, y arrepentirte de tus pecados, y que Dios cambie tu corazón y ponga pata arriba tus prioridades.
y que ahora Él sea tu Señor y Salvador. Y tu vida ahora sea una vida de gozo porque ahora estás disfrutando del perdón de tus pecados. La buena noticia del glorioso Evangelio de Cristo debe ser difundido por el testimonio del perdón de nuestros pecados. Mateo capítulo 11, versículo 28, es la misma invitación que Jesús hizo a todos los que están cansados y cargados. Y Jesús dijo, venid a mí, venid a mí. Y tu llamado no es decir, ven aquí a la iglesia, ven a la iglesia evangélica, ven a nuestro grupo, ven con nosotros. Nuestro llamado es, ven a Cristo, ven a Cristo. El que ha perdonado mis pecados y el único que puede perdonar tus pecados. Ven a Cristo. Es la invitación que debemos llamar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es promesa segura. Pero ¿sabes quién van a venir a Cristo? No los que están cansados y cargados, porque así estamos todos. Todos estamos cansados y cargados. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, es aquellos que reconocen realmente que están cansados y cargados. Muchas personas escuchan el Evangelio y ponen excusas en su mente para justificar su condición, su situación. No, si yo no necesito un Salvador, yo solamente necesito una ayudita. No, si yo no estoy trabajado y cansado, yo solamente estoy pasando una mala racha. No, si yo solamente estoy sufriendo lo que otros han hecho contra mí. No, si el problema no soy yo, son los demás. Y el Evangelio te llama a ti, llama al pecador a que considere que en realidad tú estás cansado, cargado y nadie puede aliviar tu carga, sino solamente Cristo. Solamente Cristo puede aliviar tu carga, puede quitarte la condenación bajo la que estás por el perdón de los pecados. Así que esta mujer dijo, venid y ved a un hombre que sabe todo lo que yo he hecho. En otras palabras, le estaba diciendo a los jueces, incluso lo que vosotros no conocéis, Él lo sabe. Y hace una pregunta a esta mujer. Es llamativo que esta mujer simplemente haga esa frase y haga una pregunta. ¿Qué pregunta hace esta mujer? Versículo 29. ¿No será este el Cristo? Y es muy interesante esta pregunta porque tiene el sentido respetuoso de valorar a aquellos hombres que están en la puerta de la ciudad, que son a los hombres a los que se le hacen preguntas. Esos son los hombres respetuosos a los que se les va a preguntar. Y esta mujer mantiene el respeto de esos hombres y simplemente viene con una pregunta y les dice, ¿no será este el Cristo? Ellos tienen la obligación de responder a esa pregunta. Para eso están allí. Pero tiene también algo interesante esta pregunta, y es que no deja a un lado el convencimiento personal. Escucha, esta mujer no está poniendo en duda que este hombre sea el Cristo. Dios ha cambiado ya sus deseos, sus prioridades. Esta mujer ya sabe que este es el Cristo. Y cuando hace la pregunta no viene con dudas, viene con la certeza de que este es el Cristo, pero está dejando a la otra persona, a aquellos que reciban la pregunta, decir, vamos a resolver esta pregunta. Si esta mujer llega con la convicción divulgando, este es el Cristo, se expone a que estos hombres no le crean o estos hombres le digan, usted no sabe de lo que está hablando. Pero esta mujer simplemente trae la duda, la pregunta, que invita a la persona a responder. Es curioso que aquí en esta frase se muestra que la mujer dice, ¿no será este el Cristo? ¿Qué sucedió en el versículo 25? Míralo ahí en el versículo 25. 4, versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Y hay un paréntesis, que es un comentario de Juan, el escritor, que está aclarando que el Mesías es el llamado el Cristo. Y ya lo estudiamos ese domingo. Mesías es la palabra hebrea o aramea acerca de el ungido y Cristo es la palabra griega. Y este evangelio fue escrito especialmente para los griegos, para todos los que no pertenecen a los judíos. Lo que sucede ahora es cómo es posible que esta mujer llegando a Samaria,
utilice la palabra Cristo en lugar de Mesías? La respuesta es que ahora Juan, a partir de este momento, siempre va a utilizar la palabra Cristo cuando se refiere a Jesús el Mesías. Es decir, Juan ya ha aclarado anteriormente que Mesías es el Cristo y a partir de ahí nunca más aparecerá la palabra Mesías, sino que se utilizará la palabra Cristo, traducida ya para no aclarar continuamente esa palabra. Así que posiblemente esta mujer llevó ese mensaje, no será este el Mesías, pero Juan ya la traduce para el lector griego. Así que tenemos aquí el deseo de difundir a Cristo, el contenido de la difusión del mensaje de Cristo. Terminamos con el versículo 30. El resultado de difundir a Cristo. El resultado de difundir a Cristo. ¿Qué resultado hubo en esta difusión? Una campaña evangelística cortita, ¿verdad? Fue aquí. Una mujer salvada que vuelve a la ciudad, hace una frase y una pregunta y ¿cómo resulta esto en el evangelismo? Aquí vemos el resultado, versículo 30. Y salieron de la ciudad e iban a él. Y salieron de la ciudad e iban a él. Si nos quedamos aquí solamente, parecería que solamente estos hombres tienen la responsabilidad de responder a la pregunta, así que tienen que ir a investigar ellos mismos para responder a la mujer. Pero escucha, el contexto nos apunta que ya ellos creían el mensaje de la mujer. ¿Por qué? Mira conmigo un momento ahí, en el versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo lo que yo he hecho. Lo que ahí está diciendo es que esta mujer, a los hombres que llegó dando el testimonio, él me dijo lo que yo he hecho, salieron de la ciudad como resultado de, ¿qué dice el texto que hemos leído? Creyeron en él. Creyeron en él, no necesitaron ver a Jesús. Escucharon el testimonio de ver al Mesías y ellos salieron como resultado de creer en él. Después hubo otros que creyeron en él también. Dice el versículo 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Así que vemos en la respuesta a difundir a Cristo como el Señor y Salvador que perdona los pecados. En esta ocasión hubo resultado de salvación. Estos hombres escucharon el testimonio de la mujer, fueron invitados a responder a esa pregunta, ¿no será este el Cristo? Como resultado de creer en Cristo, fueron y buscaron a Jesús. Escucha, dice ahí el texto, versículo 30, salieron de la ciudad. ¿Sí? Salieron de la ciudad. Esto no se puede interpretar alegóricamente, como muchos hacen, que dicen que salieron del sistema del pecado, que salieron de la ciudad como resultado de su conversión. La Biblia debe ser interpretada literalmente. Literalmente debe ser interpretada, a menos que haya palabra que gramaticalmente nos indica que es un lenguaje figurado. Pero cuando dice el texto ahí que salieron de la ciudad, no significa que salieron del pecado y que salieron del sistema del mundo, sino que salieron de la ciudad física. Así que los hombres salieron de la ciudad y fueron a él. En ese transcurso de ir a él es cuando empieza la conversación con los discípulos, versículo 31. Jesús en el versículo 31 va a empezar a hablar con sus discípulos, una enseñanza que empezaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Y en ese transcurso entre que estos hombres de la ciudad salen y llegan a Jesús, los versículos 31 al 38, Jesús enseña a los discípulos. Ahora, que veamos el resultado de la salvación en el testimonio de esta mujer, no nos dice ni nos promete que siempre va a ser así. No hace falta que yo lo diga, ya lo sabéis, ¿verdad? Ya lo sabemos. Que cuando predicamos el Evangelio no se nos asegura que la respuesta siempre va a ser que la persona que escucha cree el Evangelio. Y lo que debemos saber, hermanos, es que nadie puede creer en Cristo si no escucha el Evangelio. Nadie puede creer en Cristo si no escucha el Evangelio. Dios le ha agradado salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación.
proclamar a Cristo como el Salvador para los pecadores y llamar a los pecadores que se arrepientan y crean. Ese es el medio que Dios ha determinado que va a salvar a los pecadores. Pero eso no asegura que siempre va a haber una respuesta como esta. Cuando lees este texto, en ocasiones esto puede llevarnos a decir, ¿por qué esto no sucede cada vez que predicamos el Evangelio? Y en ocasiones nos desanimamos a difundir a Cristo porque la verdad es que son menos los que creen que los que rechazan. La mayoría de las veces compartimos el Evangelio con personas y no creen, lo rechazan. Mira, necesitamos un conocimiento bíblico adecuado para tener una expectativa del resultado de la divulgación del Evangelio. En este caso aprendemos que Cristo tenía un plan soberano de hablar con una mujer y llevar el Evangelio a una ciudad para que creyeran esos samaritanos y el Evangelio sea difundido. Y eso es lo que debemos hacer, predicar el Evangelio. Pero debemos saber que hay 3 posibles respuestas a la predicación del Evangelio. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo predica el Evangelio en Atenas, en el Areópago, un lugar donde las personas que traen un mensaje nuevo se les invita a venir porque los atenienses les encanta escuchar ideas nuevas. Y escuchan a Pablo y dicen, oye, lo que Pablo está hablando aquí, esto es algo nuevo. Y lo invitan a que hable en un auditorio grande. Y aquí, en este pasaje, encontramos resumidos las 3 respuestas posibles o los 3 resultados posibles a la predicación del Evangelio. La primera es la oposición, versículo 32, Hechos 17, 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ¿esto qué significa? El final de la predicación del Evangelio. No podemos predicar el Evangelio sin anunciar que Cristo resucitó, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 15? Que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es vana. Así que la predicación del Evangelio incluye la resurrección de los muertos. Hechos 17, versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Esa es una respuesta. La oposición. Los que se oponen, los que se burlan del Evangelio, los que se ríen de ti, los que incluso se ponen violentos. No digo físicamente, puede ser que sea físicamente. Hay ciudades y países en el mundo en el que quien predique el Evangelio va a ser condenado a muerte. Pero en nuestra España no nos pasa en este tiempo eso. Pero parece que es peor para nosotros que se rían de nosotros a que muramos por el Evangelio. Antes hemos escuchado aquí en la meditación antes de la mesa, en Hebreos 13, cómo incluso los creyentes están dispuestos a salir fuera de la ciudad, del sistema religioso, y sufrir el oprobio de Cristo. Si somos hijos de Dios, estamos dispuestos a morir por Él. Así que esta es una reacción propia de aquellos que escuchan el Evangelio, y tú debes estar preparado, que se burlen de ti, que se rían de ti. Cuando eso pasa no es agradable, pero ya se nos anunció, ya lo hemos visto. Así que merece la pena que se burlen de nosotros para obedecer a Dios en la predicación del Evangelio. Sí, merece la pena. ¿Cuál es la segunda reacción posible? Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Esta es la indiferencia. Por un oído le entra y por otro le sale. No ha causado en él ningún interés. Mira, esto es un mensaje que puede esperar otro día, escucharemos. No me interesa mucho, ¿verdad? Y esto ocurre también en muchas ocasiones. Personas que escuchan el Evangelio 1, 2, 3, 4, 5 veces y parece que no van con ellos. No se oponen, no directamente son hostiles, ni se burlan, simplemente no va con ellos. Y en tercer caso, versículo 33, entonces Pablo salió de entre ellos. ¿Por qué salió de entre ellos? Porque Pablo ya hizo lo que tenía que hacer. Es decir, tú predicas el Evangelio, haces lo que tienes que hacer, punto. No se quedó allí para convencer, o oye, no os vayáis, no, os sigo hablando. No, él predicó el Evangelio y confió en que Dios obraría conforme a su voluntad para salvar a los que Dios ha escogido salvar. Así que salió Pablo de allí, y ¿qué dice el versículo 34? Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita,
Es decir, alguien que estaba acostumbrado a escuchar muchas ideas, Dios lo hizo nacer de nuevo a este hombre y salió de allí con Pablo porque creyó, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. La tercera respuesta es el interés, la fe para creer. Creyeron. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hay 3 posibles respuestas que somos conscientes que puede suceder. Pero ¿quién produce la buena respuesta de creer? Es Dios quien obra conforme a su voluntad soberana el nuevo nacimiento en aquellos que escuchan el Evangelio y responden creyendo, me arrepiento de mis pecados. Esto es verdad, hay un solo Dios verdadero, que existen 3 personas, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que el único Dios en 3 personas está obrando para mi salvación y yo me arrepiento de mis pecados. Creo en Cristo, quien vivió una vida perfecta en esta tierra y murió una muerte que me correspondía a mí para librarme de mi condenación. Y sé que Él me ha librado de mi condenación porque resucitó de entre los muertos. Y esa victoria me ha hecho a mí ser más que vencedor. Eso es solamente el resultado de lo que Dios está haciendo en el corazón de tal persona. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento, el resultado. Así que Cristo debe ser difundido como Salvador del mundo por aquellos creyentes que tienen un deseo y unas prioridades cambiadas. Cristo debe ser difundido como el Salvador del mundo, transmitiendo un mensaje de salvación, el testimonio de haber perdonado nuestros pecados. Y Dios debe ser difundido en el mundo orando que el resultado le traiga gloria a Él. No queriendo cambiar el mensaje para que el resultado sea positivo. No manipulando a las personas para engañarlas y que respondan y se unan a nosotros. Nuestro mandato no es que cada vez seamos más. Ese es nuestro deseo, pero no es el mandato. El mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a los que creen, enseñarles a guardar todo lo que Dios ha mandado. Nosotros no podemos hacer que alguien crea en el Evangelio, pero sí debemos tener el deseo, si somos creyentes, de difundir a Cristo. Debemos dar testimonio de una vida transformada que está purificándose día a día. Y tercero, debemos esperar que Dios traiga la salvación conforme a su voluntad. Si estás aquí esta mañana, estás escuchando el Evangelio, y esta es la invitación que Dios te da. Cree en Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados, porque un día Cristo vendrá y será tarde. Y mientras Cristo todavía no ha venido, es el momento de salvación para ti. No lo dejes para otro día, como eso que decían, ya otro día te escucharemos, porque no sabes cuándo morirás. No te burles, porque los burladores serán castigados por Dios si no crees en Cristo como Señor y Salvador. Hermano, hermana, iglesia, difundamos el Evangelio. Para eso estamos aquí, para dar testimonio en nuestras vidas de la obra de salvación y para tener las prioridades bíblicas de difundir el Evangelio, quitando todo lo que estorba ese propósito. Vamos a orar. Señor, perdona nuestros pecados. Aún los que hemos sido salvados seguimos pecando y deseamos hacer tu voluntad. Deseamos vivir según el testimonio que Cristo nos dejó y podemos ser cambiados en nuestra mente y corazón por medio de tu palabra, por medio del Espíritu. Señor, ayúdanos a cambiar las prioridades de nuestras vidas como resultado de que tú cambias nuestros deseos. Ayúdanos a tener como prioridad difundir a Cristo, proclamar el Evangelio de Cristo con el testimonio de nuestras vidas, habernos perdonado nuestros pecados. Y Señor, ayúdanos a descansar en que el resultado está en tus manos. Tú salva a quien tú quieres salvar. Te pedimos, Señor, que tú salves, si es tu voluntad esta mañana, a personas que están sin Cristo, que están cansados y cargados, que tú les dé el convencimiento de pecado, de que su mayor problema es su enemistad contigo, que son enemigos tuyos y que tú un día vas a volver y antes de que tú vuelvas, tú los llamas a que se reconcilien contigo. Señor, te pedimos que tú obres para salvación si esta mañana hay alguien que no ha creído en Cristo. Señor, todo esto estamos meditándolo, estamos haciéndolo, sabiendo que tú harás conforme a tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús.
Amén.